continuar aprendiendo más de ti, conociendo cada día más de ti. Te entregamos este tiempo de enseñanza en tus manos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, ya coloqué a grabar. Sí, sí. Bueno, ahí me escuchan bien, ¿sí? Sí, sí te escuchamos bien. Listo, perfecto. Bueno, entonces buenas noches para todos. Qué lindo poder compartir un tiempo de enseñanza en otro miércoles que ya vi, pero pues digamos que no sea otra enseñanza más y ya, sino que algo del mensaje nos quede y lo podemos poner por obra, eso es lo más satisfactorio, lo más bonito, ¿sí? Y eso es lo que nos va a ir aportando pues para el crecimiento espiritual de cada uno de los que estamos aquí conectados, pero pues recordando que el crecimiento solamente lo da el Señor Jesucristo y pues la palabra de Dios. Entonces hoy vamos a retomar, em, digamos que trayendo a memoria un tema de hace 8 días donde Ana nos hablaba en la parábola de la higuera, relacionándolo con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la parábola de que hoy pues nos corresponde para estudio tiene mucho que ver con esto. Ana nos decía que este es un tema que nos debe llevar a estar ahí pegados de la presencia de Dios, sin temor, sino confiando plenamente en Él. Y hoy vamos a seguir ahí adelantico de donde nos quedamos hace 8 días, en Mateo 24. Y con esta parábola del día de hoy, quiero transmitirles a cada uno de ustedes que se sientan muy orgullosos, porque aquel que decide creerle a Jesucristo, seguirle y vivir este camino de ser más como Él, pues nos lleva a ser más, o bueno, nos lleva a ser siervos, ¿sí? Y vamos a ver en esta parábola, en esta alegoría, que el Señor Jesús nos enseña incluso sobre esta segunda venida de Él, pero con esa actitud de siervo fiel o de siervo infiel, ¿sí? Entonces vamos a comenzar leyendo la cita bíblica y luego pues ahí vamos a charlar acerca de esto. Entonces dice Mateo 24 del 45 al 51, aquí lo tenemos en pantalla. Comenzamos, acompáñenme a leerlo. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el día vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá por su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta enseñanza del Señor Jesús comienza con una pregunta y seguido por una bienaventuranza, ¿verdad? En la pregunta simboliza a un siervo fiel y prudente. Y aquí nos vamos a devolver a una enseñanza que compartimos aquí en el Collabim. Casualmente fui yo la que dio ese tema sobre los dos cimientos, ¿sí? Entonces aquí se los traje para que lo recordemos. Tenemos el versículo que está en Mateo 7, 24 al 27, y esta enseñanza de hoy se relaciona mucho en esta porción final del Sermón del Monte. Entonces dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, ¿sí? Fíjense la similitud de siervo fiel y prudente, y aquí dice, el que oye estas palabras y las hace, lo compararé con un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Le encendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué no cayó? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. ¿Sí? Papá Dios demanda de nosotros, de ti, de mí, que seamos personas prudentes. Tanto en el versículo anterior como en este es la orden, sea prudente. ¿Y qué significa ser prudente? Fíjense lo que encontré en un diccionario bíblico. Dice, la prudencia
se comprende como la capacidad de discernir el propio bien ante cada circunstancia, para así elegir los medios adecuados para actuar. Es algo fundamental para conducir la vida de manera virtuosa, ¿sí? En el Sermón del Monte, aquí en este versículo que les traje de Mateo 7, dice que la persona prudente es aquel que oye lo que Jesucristo nos está transmitiendo, nos está diciendo, y no solo las oye, sino que lo pone en práctica, hace lo que tenga que hacer para aplicar eso a su vida. ¿Y a qué se refiere entonces en el primer versículo de nuestra parábola de hoy? Aquí me voy a devolver. Es prudente el siervo que hace su labor, en este caso cuidar de los consiervos, alimentar, pues hacer su función de alimentar a sus consiervos, al Señor, a los que tenga que alimentar a tiempo, hacer su labor de siervo. En esa época los siervos eran como propiedad de los señores, ¿sí? Y estaban obligados por ley a hacer todo lo que necesitara el Señor, como plantar los alimentos, cuidar de los animales o pues del ganado, bien sea preparar los alimentos o servirlos, ¿sí? Y tenía que ser en el tiempo que el Señor lo ordenara. Y el Señor Jesucristo nos dice que nos ha puesto como siervos y es considerado fiel y prudente aquel que actúa a tiempo con lo que debe de hacer, ¿sí? Ser siervos de Jesucristo es obedecerle, pero para obedecerle hay que cultivar nuestra vida sobre la roca, como lo leíamos ahorita. Por eso esta relación entre las dos enseñanzas. No puedo obedecer al Señor si mi vida no está fundamentada en Él, ¿sí? Continúa aquí en la parábola diciendo, bienaventurado el siervo que cuando llegue su señor lo encuentre haciendo lo que debe de hacer, ¿sí? Y no solamente lo que debe de hacer, sino como él lo ordenó, ¿sí? Aquí vamos a leer un poco antes del versículo 45, es en el versículo 43 y 44. Se los puse por acá. Ah, no, no se los puse. Bueno, se los voy a leer. Dice, entiendan lo siguiente, si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, espérenme, creo que lo tengo acá. Sí, entiendan lo siguiente, si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben de estar preparados todo el tiempo porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo espere. Aquí el tema principal o hacia donde quería el Señor Jesús enfocar esta enseñanza es sobre la preparación y la vigilancia de los siervos, o sea, de nosotros, antes de la segunda venida de Jesucristo, ¿sí? La parábola del siervo fiel e infiel también vamos a encontrarla en Lucas 12, del 41 al 48, y aquí en este relato Lucas, aquí hay una parte que no aparece en Mateo, que lo dice en el versículo 47, si quieren lo pueden buscar ahí, yo los traje aquí en pantalla para complementar lo que nos dice Mateo. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes. Entonces, complementando lo que nos dice, lo que nos debe llevar a reflexionar es que como siervos del Rey de Reyes, que conocemos cuál es la voluntad de Dios, o eso intentamos, ¿verdad? Debemos serle fiel y obedecer. Debemos estar preparados. Pero ¿cómo vas a estar preparado haciendo lo que Dios te manda hacer si, digamos, no has aprendido todavía a conocer la voluntad de Dios? Esto fue un tema que también tratamos acá. Hoy como que todos los temas se me venían a la mente de, eso ya lo tocamos, eso fue lo de aquel, sí. Y es muy importante realmente conocer, estar en esa conexión para poder obedecer, ¿sí? Para poder encontrar como ese propósito en la vida. No es solamente hacer plata en este mundo, no es sobrevivir al día a día, a los problemas, sino es vivir bajo la voluntad de tu Señor, porque tú eres su siervo, ¿sí? Y por eso en temas anteriores hemos profundizado sobre esto, de la voluntad. Es muy importante realmente que cada uno de los que está aquí conectados, no es una casualidad que tú hoy estés acá, ¿sí? Es
que tú realmente te conectes con tu papá Dios, con tu Señor y puedas servirle de manera fiel y obediente porque tú sabes lo que tienes que hacer porque estás en esa conexión, ¿sí? Digamos, acá también podemos tocar un tema que vamos a tocar quizás más adelante. Si tenemos dones, talentos, el don del servicio, el don de la palabra, eso será otro tema. Pero lo que voy es que si Dios ha colocado en ti dones y talentos es para servir a los demás y debemos ponerlo en práctica. Si únicamente lo usamos para vanagloria, estamos siendo negligentes. Y así, digamos, como los dos cimientos, seremos comparados como los insensatos. ¿Sí? Aquí cuando dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé con un hombre insensato, ¿sí? Entonces, aquel que sabe lo que tiene que hacer y se hace el loco o no nos preparamos el día a día porque no conocemos la voluntad de Dios, nos vale 5 lo que Él tenga preparado para nuestra vida, pues pilas, porque es como, digamos, al ladrón, si tú sabes que viene un ladrón y no estás alerta y preparado, como lo acabamos de leer, pues, ¿qué te va a llegar? Pues obviamente te van a asaltar la casa, ¿sí? Asimismo, debemos nosotros estar preparados para la segunda venida del Señor Jesús. Y la única preparación la encontramos en la palabra de Dios y poner en acción lo que aprendemos. No quedarnos únicamente en leer, en oír, sino actuar, ¿sí? Entonces, hay varios símbolos o ejemplos que hemos venido estudiando aquí en el Coyavín. Acá está. Y pues es muy lindo cómo Dios nos va mostrando y enseñando sin forzar, ¿cierto? Hace unos miércoles vimos una parábola que nos habla de estar bien vestidos. En este ejemplo de esa parábola era de la boda, ¿sí? Y ahí el estar vestidos era estar listos, ¿sí? Entonces vamos a ir como uniendo todos estos, lo que nos ha querido decir el Señor con cada parábola. El vestido, recuerdan estos dos de los mal vestidos, usted no iría así a una boda, ¿verdad? Nos vestimos bien, nos arreglamos, es decir, nos preparamos para esa boda, ¿sí? Estamos listos. Aquí un pequeño adelanto de la parábola que viene dentro de 8 días. Vamos a hablar de lámparas, ¿sí? Las lámparas, tener conocimiento de la verdad y estar llenos del Espíritu Santo, ¿sí? También es muy importante en este tema porque hace parte de esa preparación, de ese siervo fiel que debe de estar preparado para la venida de su Señor, ¿sí? Entonces, vamos a la siguiente. Aquí, bueno, tenemos la actitud de los siervos, que es la parábola de hoy, buena actitud en espera del regreso de su Señor. Y el ladrón, que es como un elemento sorpresa, ¿sí? Eh, la segunda venida del Señor viene cuando tú y yo menos lo esperemos, ¿sí? En un abrir y cerrar de ojos, no tenemos ni idea, pero que no nos coja sin estar preparados, ¿sí? Si unimos entonces todo esto que hemos aprendido y con lo que el Señor Jesús, como a los niños hay que explicarles con plastilina, nosotros lo usa con ejemplos, Jesús se encarga de recordar a sus seguidores esa gran necesidad de estar preparados para su regreso. En esta parábola de hoy hay 3 partes, por así decirlo. La primera, que son los versículos 45-46, es esa conducta que debemos tener tú y yo. Somos siervos fieles y prudentes, ¿sí? La segunda es la conducta de un siervo insensato, que incluso pues se ve aquí como un siervo abusivo y libertino, porque se fue a beber con los borrachos, o sea, él dijo, ah, no, mi señor, eso se va a demorar un montón en venir, entonces empezó a hacer a sus anchas lo que él quería, ¿sí? No respetar las órdenes que le habían dado y lo que tenía que hacer, sino que hizo lo que quiso, siendo abusivo con los otros, ¿sí? Con sus consiervos. Entonces, esta es como la segunda parte. La tercera, las consecuencias de tomar a la ligera el regreso del Señor Jesucristo, ¿sí? Acá, ya lo acepto. Listo, entonces, sumado a todo lo que ya hemos hablado, porque pues ya hemos hablado de estos 3 puntos, veamos que no hay excusas de que a ti Dios no te haya dado nada, ni talentos, ni te haya puesto a cargo de nada, ¿sí? De, no, yo soy un siervo que no tiene ninguna orden.
No, porque Dios nos ha dado conforme a lo que podemos responder. Y sobre todo eso, pues nosotros vamos a tener que rendir cuentas, como aquel señor con su siervo que le dice, bueno, ¿usted qué hizo? Muéstreme cómo trató a los otros, muéstreme cómo alimentó, cómo plantó, en fin, muchas cuentas. Asimismo, en nuestras manos ha colocado. Piensa ahora, ¿qué ha colocado Dios en tus manos? Puede ser una familia, unos hijos, un esposo, unos padres, un ministerio, un trabajo, un negocio, unos discípulos. Aquí les quiero contar, digamos, como a manera de testimonio, algo lindo que me ha pasado estos días, es que Dios. Em, Mi socia del consultorio, que también es mi auxiliar, ella ha venido como interesándose por acercarse más a Dios, y a pesar de que nosotros nos conocemos ya hace como 3, 4 años, hace un mes aproximadamente empezó a hablarme de este tema. Y yo nunca le conté a ella que soy cristiana, ni que tenemos este grupo del Collabim, ni pues nada, nada acerca del tema. Pero hemos venido compartiendo y con mi esposo le hemos hablado mucho de Dios para su matrimonio, para sus hijos y bueno, pues muchas cosas y se han ido acercando. Hemos ido a un grupo de parejas aquí en Bogotá, del CENTI, y ayer justamente me dice que ella quiere que seamos con mi esposo los padrinos de su matrimonio. A mí esto me pareció como una responsabilidad tan grande que siento como que, digamos, como ese siervo de Dios. O sea, yo voy preparando el tema, decía, bueno, eso es una gran responsabilidad que nos ha puesto Dios como sus siervos, ¿sí? Asimismo, también hay varios pacientes que me han dicho que se sienten, no sé, que en medio de la consulta, pues yo les armo la charla, les cuento cosas, y ellos me cuentan las suyas. Y el lunes justamente una paciente me dijo que siente que le transmito mucho como amor, paz, tranquilidad, como esa confianza. Y que eso, ella me lo decía así tal cual, eso me hace ser una persona espiritual, según como ella lo percibía, y que la hace sentir como esa conexión espiritual. Me pareció muy curioso porque yo lo tomo como que Dios nos va mostrando así también que eres fiel, o asimismo también nos puede ir como dando alertas de, hey, no estás haciendo lo que debes hacer, ¿sí? Y estoy segura que cada uno de ustedes también ha experimentado esto, pero debe llamarnos la atención eso, porque son con esos detallitos que él nos va mostrando, ¿sí? Nos va diciendo cositas. Y que no sea para vanagloriarnos y decir, oh, es que somos la berraquera, ¿sí? Sino para glorificarlo a él, porque él es el que nos da esa gracia delante de los demás si tú estás siendo un siervo fiel, ¿sí? Entonces, bueno, en fin, sigamos. Un creyente em, fiel y prudente, pues vive todos los días como si el Señor Jesús estuviese por venir y no solamente en esos momentos de alarma, ¿sí? Lo que escuchamos diariamente, lo que estudiamos en la palabra de Dios debe ser ese manual de nuestra conducta. Y todos tenemos algo en lo que debemos trabajar, en nuestro carácter, en nuestros talentos, incluso pues en ser cada vez mejores, ¿sí? Y la actitud de nosotros como siervos a la espera del regreso de nuestro Señor debe ser fidelidad y prudencia. Pero hay otro punto que podemos tocar aquí, ya como para ir cerrando el tema, y es que aunque, digamos, podríamos pensar que en la parábola es una comparación entre dos siervos, el fiel y el infiel, pero aquí hay un punto, que el mismo siervo también puede ser fiel y prudente, pero también tener esos comportamientos de infiel, y es ahí donde no podemos caer, ¿sí? El siervo infiel comenzó a pensar que estaba por encima de los demás. Su labor era cuidar de los demás, digamos, consiervos, ¿sí? Pero en vez de eso se le subió el puesto a la cabeza y ¿qué hizo? Maltrato, ¿sí? Se sintió superior a ellos, no le importaba la opinión de los demás, su orgullo, sus deseos eran lo único que le importaba, ¿sí? Asimismo, pues hay tantas personas que son un problema, son problemáticas en donde llegan porque solo piensan en sí mismos, ¿sí? Esto es una característica de un siervo infiel. Alguien que se en sí misma, que solo vale su opinión, su orgullo, es una soberbia y constante falta de compasión y de amor por los demás, es esa ambición que tienen muchas personas que terminan olvidando
que en el paso por esta tierra, la estadía aquí, esto es temporal, ¿sí? Viene algo más duradero, algo eterno, pero lo que cultivamos en esta tierra, ¿qué cultiva el siervo infiel? Pues con ese orgullo o esa ambición, pues nada bueno, ¿cierto? Contrario al siervo fiel es aquel que es desobediente e imprudente, porque decíamos, siervo fiel es el que pues tiene fidelidad, prudencia, obediencia. Lo contrario, siervo infiel, desobediente e imprudente. ¿Listo? Entonces, el siervo infiel pueden ser varios tipos de personas. Primero están los que deciden sacar totalmente a Dios de sus vidas porque dicen, no, eso no existe, lo rechazan cuantas veces quieran y pues viven en pos de lo que ofrece este mundo de locura, ¿sí? El segundo tipo de siervo infiel puede ser los que por mucho tiempo han escuchado la palabra de Dios, que se congregan, pero se niegan al cambio, a cambiar su manera de vivir, a aplicar lo que están leyendo en la palabra y dicen, ay, no, como que eso no es para mí, ¿sí? Se niegan a poner por obra esa enseñanza. Lo tercero, el tercer tipo de siervo infiel puede ser el que se va enfriando y se dejan envolver por ese afán del mundo. O sea, estuvo un tiempo, sí, como siervo fiel, obediente, enamorado de Dios, pero se dejó envolver por el afán del mundo y empezó ese corazón a endurecerse y a olvidarse del norte, que es Jesucristo, ¿sí? Entonces, yo sé que todos aquí tenemos la certeza de la venida del Señor Jesucristo. Muchas señales bíblicas se han dado, muchos han tratado de adivinar el día, la hora. No sé si recuerdan en 2012, ya hace 11 años, que decían que según los, no sé, mayas, no recuerdo quién había dicho que era el fin del mundo, lo han relacionado con el caos y en fin, tantas cosas que intentan infundir es miedo. Nosotros como siervos de Jesús, pero no como estos siervos infieles, sino como el siervo fiel, debemos estar preparados. Dentro de 8 días es un tema muy lindo como parte de esa preparación, no se lo vayan a perder. Y sin miedo, sino gozosos, pues debemos es vivir en este mundo de la mejor manera que podamos, vivir con un propósito y ese propósito verdadero solo lo encontramos en la presencia de Dios, ¿sí? Tienes que cultivar esa vida de oración día a día. No es, yo oro cada 8 días. No, día a día, leer la palabra de Dios y sobre todo aplicar lo aprendido en nuestra vida, siendo sensibles a esas señales que Dios nos va dando de, ok, lo estás haciendo bien, como ese Señor que va guiando a su siervo, así mismo lo hace el Señor con nosotros que somos sus siervos. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a orar y a darle paso a Ana para seguir con las peticiones. Papá Dios, gracias Señor por este tiempo de enseñanza. Papito lindo, te colocamos en tus manos este tiempo de intercesión. Colocamos en tus manos nuestras vidas como esos siervos, papá. Quizás estamos teniendo comportamientos de siervos infieles. Perdónanos, Señor. No permitas, papá, que nos perdamos en la locura de este mundo, Señor, sino que por el contrario estemos dispuestos a aplicar, a obedecerte, a escucharte, Señor, atentamente a lo que tú quieres decirnos día tras día, papá. Queremos ser esos siervos fieles, prudentes, obedientes, papá, que nos ponemos aquí en pos de ti para decir solos no podemos, Señor. Solos es imposible avanzar, Señor, porque es una locura. Estamos perdidos, estamos a la deriva, pero tú, como nuestro Señor, nos llevas ahí de la mano. Tú que eres el Señor de señores, el Rey de reyes, nos sacas victoriosos hasta de la situación más difícil, Señor. Por eso en ti confiamos y este tiempo lo queremos dejar en tus manos, orando los unos por los otros como esa señal de amor que nos mandas tú, Señor. En nombre de Jesús. Así es, Padre Santo. Continuamos en este tiempo de oración, Señor. Hoy aceptamos ese llamado y te decimos aquí estamos como esos guerreros de oración, Señor,